En esta ocasión conoceremos a la autora canadiense Alice Munro. Esto es en el marco de estudios de autor realizados en la Cátedra de Teoría Literaria Contemporánea de la Universidad de El Salvador. Dicho estudio se ha hecho aplicando un modelo para análisis pragmático de textos narrativos y dramáticos. Enseguida conoceremos algunos datos biográficos de la autora. Alice Munro, cuentista canadiense. Nació el 10 de julio de 1931 en Windham, un pueblo de Ontario, en Canadá. Ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2013. Autora de más de 14 colecciones de cuentos y una novela publicada en 1971 titulada La vida de las mujeres. Su obra ha sido traducida a casi una veintena de idiomas. Además, la crítica opina que Alice sentó los cimientos del realismo literario moderno canadiense. Como hemos dicho, este estudio se ha realizado desde el enfoque de la teoría de la pragmática literaria, la cual consiste en analizar la literatura desde la perspectiva de su contenido comunicativo, de manera que la literariedad obedece a ciertos elementos de la emisión y la recepción. Concretamente, hemos aplicado el modelo para el análisis pragmático de textos narrativos y dramáticos de Rosendo Daniel Ramos a la colección de cuentos titulada Algo que quería contarte, publicada en 1974 y traducida al español en el año 2021. Para ello, hemos conocido ya algunos datos biográficos de la autora y hemos identificado la obra en estudio. Relación de esta obra con la producción de la autora. La mayoría de sus cuentos se desarrollan en ambientes rurales y predominan elementos como asesinatos, enfermedades terminales, accidentes, anomalías físicas o mentales, hipocresía moral y penosas culpas. Además, en los cuentos de Algo que quería contarte, al igual que en toda la obra de Alice, predomina la mujer como protagonista. Influencia de otros escritores en la obra de Alice Munro. La apuesta decisiva de Alice por el relato breve se debe a la influencia de narradoras como Eudora Welty, Katherine Porter, Katherine Mansfield, además de escritores como Faulkner y Scott Fitzgerald, que vivieron no de sus novelas, sino de los cuentos que les pagaban espléndidamente las revistas populares. Hasta aquí el análisis de la parte externa de esta obra. A continuación presentamos la aplicación de la guía a algunos cuentos. En primer lugar tenemos el cuento Cómo conocí a mi marido. El porqué del título del cuento. Tenemos que el personaje principal es una mujer llamada Eddie, quien narra todo lo que vivió hasta conocer al hombre con el que se casó. Por esa razón se llama Cómo conocí a mi marido, ya que ella relata todos estos sucesos hasta en el momento en que ella conoció a su esposo. En cuanto al argumento de la obra, tenemos que Eddie es la protagonista. Es una mujer que trabajaba como empleada doméstica en la casa de la señora y el señor Pebbles. Un día aterriza cerca de esa casa un avión, el cual era tripulado por un joven llamado Chris. Él llegó a ese lugar para poder ofrecer sus servicios haciendo viajes y cobraba por ellos. Chris y Eddie se conocen y llega un momento en el que ellos tienen un momento bastante íntimo, en el cual se besan e incluso se tiran a la cama, pero no pasa de ahí. Chris iba a abandonar ya ese lugar y le promete a Eddie que le va a escribir una carta. Sin embargo, esa carta nunca llegó. Eddie siempre salía todos los días a esperar al cartero con la esperanza de que le llegara la carta de Chris, pero esto nunca sucedió. El cartero se enamora de Eddie y finalmente Eddie se casa pues con el cartero. En cuanto a los temas que plantea la autora en esta narración, tenemos primero la infidelidad, pues Chris estaba comprometido con la señora Alice, sin embargo coqueteaba con Eddie e incluso hasta se besaron. También la mentira, porque Chris le promete a Eddie enviarle una carta, lo cual resulta ser mentira. Tenemos también la ignorancia, ya que
Eddie, al ser una empleada doméstica y no haber tenido estudios, hay ciertas cuestiones que ella no entiende. Por ejemplo, cuando le preguntan si intimó con Chris, ella dice que sí, pero realmente no, ella no conocía el término como tal de la palabra intimar. También tenemos las clases sociales, pues Eddie podemos decir que era una mujer perteneciente a la clase baja y que trabajaba para sus patrones, los señores Pebbles, quienes pertenecen pues a una clase más alta. Y también tenemos el trabajo, ya que Eddie era una mujer muy trabajadora que desde los 15 años comenzó a realizar sus labores como empleada doméstica. En cuanto al tiempo que se desarrolla dentro de la narración, tenemos que es un tiempo cronológico lineal, pues todos los sucesos se relatan de manera ordenada a lo largo de la historia. Y en cuanto al ambiente, se tiene que el cuento se desarrolla principalmente en la casa de los Pebbles, que está ubicada en el campo. Luego tenemos la clasificación de los personajes. Tenemos en primer lugar a Eddie, que es la protagonista, una mujer ignorante pero honesta y trabajadora. También tenemos a Chris Waters, que era un aviador, pero también un mentiroso, que le huía a los compromisos. Tenemos al cartero, que es el hombre con el que Eddie se termina casando. Está también el señor y la señora Pebbles, quienes eran los patrones de Eddie, y la señora Alice Kelly, que era la prometida de Chris. En cuanto al tipo de narrador, tenemos que es un narrador protagonista en primera persona, ya que es el personaje de Eddie quien relata toda la historia. Luego tenemos las figuras que se encuentran dentro del cuento. Tenemos el diálogo, ya que dentro de este cuento se establecen ciertos diálogos entre los personajes. Tenemos también el monólogo, porque Eddie narra ciertos sucesos hablando consigo mismo. Y está también la prosopografía, cuando se describe a la señora Alice diciendo que cómo iba vestida y describiendo también su apariencia física. En cuanto a la interpretación que podemos darle a este cuento y la conclusión a la que llegamos, es que en esta narración se da a conocer pues una infidelidad y la desdicha de un amor no correspondido. Este cuento deja plasmado que en muchas ocasiones las personas se aferran a otras, pero al final hay algo preparado para cada uno, tal como pasó con Eddie, pues al final termina casándose con el cartero. Sin embargo, Eddie en ningún momento menciona que esté enamorada de su marido, ya que podemos entender que el hombre a quien ella en verdad amó fue Chris. Y pues en la realidad hay muchos casos así, personas que se enamoran y no son correspondidas, así como personas que se casan sin amor. Hasta acá la parte de este cuento. Continuando, el segundo cuento analizado es el perdón en las familias. Dentro del porqué del título de este cuento podemos decir que la protagonista, después de pensarlo tanto, se da cuenta que detesta a su hermano y quiere perdonarlo por todo lo que ha hecho. Sin embargo, no puede, y al final del cuento ella dice que el perdón en las familias en definitiva le resulta un enigma. Dentro del argumento podemos decir que el cuento trata precisamente sobre una familia, la familia compuesta por Valerie, Cameron y la madre de ambos. Valerie recuerda a detalle todo lo que ha pasado en su vida desde la infancia hasta la edad adulta por la culpa de Cameron. Sobre los temas de la narración podemos decir que se encuentra el odio, porque Valeria y Cameron, pues sobre todo Valeria, siente un odio profundo y repugnancia hacia su hermano. Sobre la religión, en determinado momento de la historia, Cameron pues se hace religioso. Y sobre el siguiente tema, consentir a los hijos, porque la madre de Cameron en toda su vida lo consintió demasiado, y esto provocó graves consecuencias a futuro. Dentro del tiempo y el espacio, el tiempo que se presenta en esta narración es cronológico, y el espacio en donde suceden todos los sucesos, valga la redundancia, es en la casa de la mamá de Valerie. Continuando, dentro de los personajes tenemos a Valerie,
a Cameron, la madre de ambos, Valerie y Cameron, Harold, que es el esposo de Valerie, a Tommy y Karen, son hijos de Valerie. También tenemos a la ex prometida de Cameron, los colegas de Cameron y también una enfermera que aparece por allí. El narrador es un narrador protagonista, todo lo narra Valerie. Y como muestra podemos leer allí: a menudo he pensado que si tuviera que ir a un psiquiatra me preguntaría por mis antecedentes familiares, como es natural, así que tendría que empezar por hablarle de mi hermano. Y el psiquiatra ni siquiera esperaría a que acabara, seguro me encerraría. Dentro de la figura del texto podemos encontrar la etopeya como una figura descriptiva, y lo que hace Valerie es describir como tal a Cameron. El monólogo interior también es una figura que encontramos. También encontramos el diálogo, pero dentro del monólogo interior, y dentro de la interpretación podríamos decir que en este cuento se deja ver que dentro de las familias puede existir diferentes conflictos que son difíciles de superar, pero no imposibles. Hasta aquí esta parte, continúa el siguiente. El tercer cuento en estudio es La barca abandonada, y como primer punto tenemos el porqué del título del cuento. El cuento es narrado por Eva y Carol, ya que ellas encuentran una barca en el río. Ellas se encuentran paseando, y por las fuertes lluvias el río se había desbordado. Entonces ellas, tratando de salir de o pasar el río, pues encuentran esa barca, y prácticamente la barca va a ser como el objeto que se va a hablar en todo el cuento. En cuanto vamos a tener el argumento, bueno, el cuento comienza de que en la primavera el río se había desbordado. Entonces Eva y Carol pues se encontraban paseando por la carretera, y como no podían cruzar el río, pues ellas trataban de subirse en poner tablas para poder cruzarlo, y en eso ven una barca que está atascada. Frank, Bud y Clayton se encontraban cerca, esos eran compañeros de ellas de la escuela, la cual ellos les piden ayuda para sacar la barca. Después ellas la reparan la barca y luego la ponen en uso, es decir, la barca les sirve a ellas como para divertirse. Esta barca, algo curioso es que guardaba cierto misterio por ser antigua, y eso hace que ellos sientan diferentes sensaciones cuando pues andaban subidos, pues divirtiéndose en la barca. En cuanto a los temas que vamos a encontrar, va a ser la libertad. Y esto es importante porque cuando los chicos se subían dentro de la barca, ellos se sentían libres. Entonces llega un punto en donde ellos, de tanta libertad o tan libre que se sentía, comienzan a desnudarse y jugar diferentes juegos, a lo cual lo lleva al siguiente punto, al siguiente tema que yo le puse, la liberación del deseo sexual. Y al momento que los chicos comienzan a desnudarse, pues llega un momento en que ellos sienten vergüenzas, y así finaliza el cuento, que todos pues salen corriendo y se desaparecen. De ahí vamos a tener el tiempo y el espacio. El tiempo es cronológico lineal, y pues el espacio donde se van a desarrollar todos los acontecimientos van a ser en el río, ya que los chicos cuando encuentran ya la barca prácticamente solo ven, los sucesos van a suceder solamente allí. Los personajes, vamos a tener a Eva, a Carol, que esas son dos amigas, de ahí van a estar Frank, Bud y Clayton, que son amigos también de la escuela. No hay descripciones de ellos físicamente, nada más solo se mencionan sus nombres. El tipo de narrador. El tipo de narrador que encontramos en este cuento es en tercera persona, ya que no está narrado por primera persona, sino que es un narrador en tercera persona que lo va narrando los hechos que los personajes van realizando. Y vamos a encontrar que encontramos diferentes
figura literaria, que va a ser el diálogo, ya que los chicos entablan cierta conversación primero cuando encuentran la barca, de allí cuando comienzan a jugar, es decir, hay un diálogo constante dentro del cuento. Y encontramos también otra figura que va a ser la cronología. Esta va a consistir en describir los tiempos, entendido esto como los tiempos temporales. Y en el cuento se puede evidenciar que los contextualiza desde el inicio, que todo el cuento se realiza en la época lluviosa. Y la interpretación que le podemos dar a este cuento es que el cuento La barca abandonada, la autora trata de reflejar los cambios a los que los adolescentes pues van tendiendo acerca de sus diferentes etapas de desarrollo, así como van experimentando cosas nuevas como la liberación sexual, diferentes o la libertad que ellos sienten. Eso sería todo en cuanto al análisis de este cuento. Continuando con el cuento Viento de invierno, encontramos el porqué del título. Y la razón de este título es porque Alice Munro trata de exponer los diferentes entornos familiares y lo que esto implica. Además, se muestra en este cuento específicamente el recuerdo de una época peculiar que tuvo la familia de la protagonista, con todos los buenos y malos momentos que esto conlleva, dado que en este tipo de clima fue cuando el recuerdo regresó a la mente. En cuanto a los temas que encontramos en el cuento, hay variedad de ellos. Por ejemplo, se pueden observar temas como las emociones que sienten diferentes personajes, la atracción que hay entre un personaje y otro, las enfermedades de los padres de la protagonista, por ejemplo, los diferentes conflictos familiares y la sociedad como tal. En cuanto al argumento, la protagonista del cuento inicia contando diferentes hazañas que sucedieron en un invierno hace mucho tiempo atrás. Debido a la enfermedad de su madre, había tomado el mando de la casa y lo que esto conlleva, que son los oficios del hogar. Dicho esto, la abuela de la protagonista decide entrometerse en todos los aspectos mencionados anteriormente, lo cual lleva a una situación conflictiva entre la protagonista y su abuela. Posteriormente a ello, se da una fuerte tormenta de invierno en la cual el conflicto llega a tal punto que la protagonista decide irse sin importar el peligro de perder su vida. En cuanto al tiempo, el cuento como tal no especifica un año en concreto en el cual se desarrolla la historia narrada, aunque el único dato expresado en la narración es el ferrocarril Pacífico Canadiense, la cual es una red ferroviaria que se da entre 1968 y 1996, lo que da un parámetro de la historia que podría desarrollarse entre 1968 a 1996 en Canadá. En cuanto a los personajes, encontramos a la protagonista, de la cual no se menciona un nombre, la mamá de la protagonista, el papá de la protagonista, el señor Hammer, quien era un profesor de la protagonista, Betty Gosley, y Susie Hefferman. En cuanto a las figuras literarias, encontramos dos, la etopeya, en primer lugar, que es una figura mediante la cual se describe el carácter, las acciones y las costumbres de una persona. Y por medio de esta se describe al profesor Hammer mediante una etopeya, la cual dice así: envuelta en una manta junto al señor Hammer, un joven profesor con quien a menudo intentaba cruzar la mirada en la asamblea, reconfortada por su abrazo, al principio solo para entrar en calor y con camaradería, que sin embargo podía derivar en medio de la oscuridad y la confusión. Las velas a esas horas, ya apagadas, hacía algo más urgente y personal. También encontramos el retrato, que es una figura mediante la cual se describen rasgos físicos, psicológicos de los personajes. Y la protagonista describe a sus padres de la siguiente forma: la madre, firme y sin sonreír, con un vestido de seda negro, el pelo escaso y con la raya en medio, los ojos saltones ya apagados. El padre, todavía apuesto, con barba, las manos sobre las rodillas, patriarcal. En cuanto al narrador del cuento, encontramos un narrador en primera persona, ya que es el protagonista, quien narra todas las acciones que se desarrollan en la historia. Y en cuanto a la interpretación del cuento, Viento de invierno de Alice Munro deja plasmado los diferentes conflictos que pueden desarrollarse dentro de una familia, más aún cuando se trata de una persona que quiere llevar el mando en todas las circunstancias. Por otro lado,
la autora también refleja que independientemente de la cantidad de problemas que existan, siempre hay una perspectiva distinta que con el pasar del tiempo se puede valorar. Finalmente, esto llega a una conclusión, la cual es entender los diferentes puntos de vista. Hasta acá llega el análisis de esta autora. Gracias por su atención.